Génesis capítulo 15. Vamos a leer ahí en el versículo 13. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. No en la segunda, no en la tercera, sino en la cuarta generación. Volverán acá. ¿Por qué hasta la cuarta? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En otras palabras, la maldad de los amorreos era el termómetro, era lo que iba a medir en qué generación la nación regresaría a su tierra. Es lo que está diciendo Dios en este versículo. Porque la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Usted sabe que el colmo es la parte superficial de una medida. Entonces, mientras el amorreo no empeorara sus asesinatos, no empeorara sus pecados morales sexuales como la zoofilia, el incesto, mientras no empeorara sus asesinatos y demás, entonces Israel debería permanecer cautivo. Por eso iba a ser hasta la cuarta generación. Santo, santo, santo es el Señor. Pasamos a Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Esperamos en la misericordia de Dios para poder tener éxito en cerrar este tema. Pueden sentarse allá donde se encuentran, confiando en la oración que hizo el ministro Adán para contar con la presencia de Dios en esta enseñanza. Bien, como ya lo anunció el ministro Adán, este es el último tema de una serie de 8 sermones. En los 7 sermones anteriores recurrimos a la ciencia, la compaginamos con la Biblia e intercalamos información científica con información bíblica, pero no hablamos sobre la revelación del Espíritu Santo. Si acaso en el tema anterior di un previo, lo cual fue como una especie de inicio para el desarrollo del tema que tenemos el día de hoy. Así que vamos a abordar el tema de la revelación y será en 2 planos. Una revelación con propósitos espirituales y una revelación general. Lo verán en sus pantallas. Vamos a colocar la primera diapositiva, en donde verán las 2 revelaciones que estudiaremos el día de hoy. Revelación espiritual y consecuente. Revelación espiritual y consecuente. Y la segunda, revelación general y causal. Revelación general y causal. Estas son las 2 revelaciones que van a desarrollar todo el estudio del día de hoy. La revelación espiritual y consecuente y la revelación general y causal. Recordemos que la palabra revelación significa quitar el velo. Denota algo que
que ha estado oculto a la vista del espectador y se descubre recorriendo aquello que lo está cubriendo. En este caso, un velo. Como cuando un escultor presenta su obra, una estatua, alguna figura, en una galería de arte, antes de que se presente la obra está cubierta, por lo tanto él va a hacer frente a su audiencia una revelación, un apocalipse, que es la palabra griega de quitar el velo, un apocalipse. Entonces él, al momento que la recorre, eso es una revelación, descubrir, quitar el velo, dejar ver aquello que estaba oculto. Curiosamente, el día de ayer, si ustedes estuvieron en el tema del ministro Adán, excelente tema, ministro, abordó el tema de la revelación. Creo que mucho de lo que ayer predicó, pues, debe de facilitarles en su mente lo que estamos estudiando ahorita. Bien, vamos a ver las características de estas dos revelaciones, de la revelación espiritual y la revelación general. Recuerden, una es consecuente, la otra es causal. Ahí en pantalla van a ver las características. Yo nada más se las presento, ustedes las leen en pantalla. La revelación espiritual y consecuente está destinada a un grupo exclusivo de personas que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo y le muestra a la Iglesia, la revelación me refiero, le muestra a la Iglesia los cambios que Dios hará en su época. Demasiado sencillo. Demasiado sencillo. Aquí está hasta nuestra hermana Luisa, ella lo repetiría de memoria ahorita. Pero bueno, ¿para qué lucir su capacidad de nuestra hermana? Ella lo capta de inmediato. Esa es la revelación espiritual y consecuente. Ahora, ¿cuál es la revelación general y causal? Bueno, es una revelación para todos. No es exclusivo para personas que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. No, es para todos. Llega antes y durante la revelación espiritual y acondiciona la política, la cultura, la economía, la tecnología y la sociedad. La acondiciona. Sin ella no sería posible la revelación espiritual. Demasiado sencillo. Muy bien, pues vamos a revisarlo porque es la esencia, la esencia. ¿Qué es la revelación espiritual y consecuente? Es aquella revelación que está destinada a un grupo exclusivo, no es para cualquiera, sino es un grupo exclusivo que pertenece a la Iglesia de Jesucristo. Esa es la revelación espiritual. Y esta revelación le muestra a ese grupo los cambios que Dios hará en determinada época. Ejemplo, a nosotros la revelación espiritual que nos ha llegado en esta edad nos ha mostrado que Dios tiene planeado sacar a una iglesia de las denominaciones, llevar a esa iglesia al sello del Espíritu Santo, darle cuerpos nuevos, llevársela en un arrebatamiento, sacarla del periodo de gran tribulación para que no sufra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver los cambios que Dios hará en esta época gracias a esa revelación espiritual. Y dicha revelación solo está destinada para un grupo. Y ese grupo pertenece a la Iglesia de Jesucristo. Revelación general y causal. Esa es para todos. No está destinada ni seleccionada para un grupo especial. Le llega al borracho, le llega al narcotraficante, le llega al sacerdote, le llega al pastor más consagrado. Es para todos. Y esta revelación general llega antes y durante el periodo en que se está dando la revelación espiritual. Y esta revelación pavimenta el camino. ¿Por qué? Porque va a condicionar en nuestra época
la política, la cultura, la economía, la tecnología y a la sociedad, la acondiciona. Sin ella, sin esa revelación general, no sería posible que apareciera la revelación espiritual. Bien, ahora vamos a analizar esa palabra un tanto difícil para algunos, consecuente y causal. Porque revelación espiritual como revelación general se entiende. La palabra un poco más complicada es consecuente y causal. ¿Qué es consecuente? Consecuente es aquello que es la consecuencia de algo, como lo dice la palabra, consecuente. Por ejemplo, el pasto mojado es el consecuente de la lluvia. El pasto mojado es el consecuente de la lluvia. La buena salud es consecuente de la buena alimentación. Así la revelación espiritual es la consecuencia de la revelación general. La revelación espiritual es la consecuencia de la revelación general, o dicho de otra forma, la revelación espiritual viene como consecuencia de la revelación general. A eso se refiere el término consecuente. Ahora, ¿qué es causal? Es aquello que produce algo o explica su origen. Eso es causal. Es aquello que produce algo o explica su origen. El sol es la situación causal del calor. La contaminación de los ríos es causal de la muerte de mucha fauna. Y la revelación general es causal de la revelación espiritual. O dicho en palabras más sencillas, la revelación general causa la revelación espiritual. Esto es a lo que nos referimos con consecuente, causal. Sabemos que los 2000 años de cristianismo son divididos en 7 periodos de tiempo, en Apocalipsis 2 y 3, periodos que conocemos como las edades de la iglesia. Pero existen otras edades que se desarrollan simultáneamente con estas. Repito esto porque no quiero que no caiga bien esto en su lugar. Ya tenemos en Apocalipsis 2 y 3 enseñado en el mensaje de la hora 7 periodos de tiempo conocidos como las 7 edades de la iglesia. Pero junto con estas 7 edades de la iglesia existen otras edades, no independientes, sino que simultáneamente, mientras avanza la primera edad, la segunda, la tercera, la cuarta hasta la séptima, también hay otras edades que se van desenvolviendo juntamente con estas 7, por eso menciono simultáneamente. Bien, yo no hablaré de todas ellas, solo voy a hablar de 3, son las que me interesan para este tema, y las van a ver ahí en pantalla. Es la edad de la expansión, la edad de la inteligencia y la edad de la revelación. Estas 3 edades son las que hoy estaremos estudiando. La edad de la expansión, la edad de la inteligencia y la edad de la revelación. Recuerden que cuando Dios va a enviar su revelación espiritual a su iglesia, a esta revelación espiritual le precede la revelación general y causal. Le precede, porque mencioné que la revelación general y causal viene antes y durante la revelación espiritual. Entonces, la revelación general precede a la revelación espiritual. Esta revelación general y causal acondicionará al mundo para que la revelación espiritual llegue
y sea efectiva. Sin la revelación general, la revelación espiritual ni llegará, y si llega una parte, no será efectiva en el mundo, porque necesitamos ambas. Bien, vamos a estudiar primeramente la edad de la expansión, porque necesitan familiarizarse para poder llegar al final a la edad de la revelación. Para estudiar la edad de la expansión, vayamos primero a Mateo capítulo 28. Dice en el versículo 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Avanzamos hacia el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1. Dice en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La edad de la expansión inicia con la ascensión del Señor Jesucristo y el comienzo de la iglesia cristiana. Allí inicia la edad de la expansión, cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de irse, comisiona a sus apóstoles y vemos inmediatamente el inicio de una iglesia. En esta edad se tenía que expandir la fe, se tenía que expandir la nueva doctrina que Dios les había entregado a través del Señor Jesucristo, pero la comisión es que no iba a ser una doctrina exclusiva para un pueblo. A diferencia del judaísmo, donde se les dio una fe reservada, nunca se le comisionó al judío expandir la ley de Moisés. Nunca se envió a los judíos a extender el evangelio de su tiempo, o en este caso, la ley en su tiempo. Nunca se les comisionó. La fe judía era exclusiva para ese pueblo y nadie más. No la recibieron los egipcios, no la recibieron los hititas, no la recibieron los cananeos. La fe era exclusiva para ese pueblo. Nunca la propagaron, su doctrina era propia, sus libros ellos los guardaban con mucho celo. Mientras que a la iglesia se le da lo que se conoce como la más grande comisión, y esto fue expandirse. Vayan y bauticen, vayan y hagan discípulos, vayan por todo el mundo. Se da en Mateo 28, en Hechos 1, que es el mismo pasaje de Mateo 28, se les dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí es donde inicia la edad de la expansión. Así que viene una revelación espiritual en esta edad. ¿Qué eventos es lo que podemos ver en esta edad de la expansión? Bien, podemos ver los siguientes, los van a ver ahí en pantalla. 3 eventos sobresalientes hablando de la revelación espiritual, para esta edad de la expansión. Número 1, las cartas de los apóstoles son escritas en esta edad, en la edad de la expansión. Número 1, las cartas de los apóstoles son escritas en esta edad, en un periodo aproximado de 10 a 15 años se escriben estas cartas.
Número 2, las cartas son enviadas a las iglesias. No solo se escriben y se quedan localmente, sino que estas cartas se envían a todas las iglesias. Número 3, los cristianos salen a predicar a todo el mundo. Los cristianos salen a predicar a todo el mundo. Esto es lo que vemos, los eventos sobresalientes que se ven en la edad de la expansión. Analice, la primera, las cartas de los apóstoles son escritas en esta edad. Si no se hubieran escrito las cartas, no tendríamos Nuevo Testamento. Entonces, no es un evento cualquiera, sino que en esta edad se escribe la Biblia del cristianismo. Los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento ya existían, pero estas cartas son las que le dan forma al texto sagrado del cristianismo en esta edad, en la edad de la expansión. Lo segundo, las cartas son enviadas a las iglesias. Si estas cartas no se hubieran enviado, tampoco se hubieran propagado, tampoco las tendríamos ahora recopiladas en nuestro biblos, que es la palabra griega para conjunto de libros. Y tercero, los cristianos salen a predicar a todo el mundo. Si ellos no hubieran salido como Jesús les comisionó, entonces la fe se hubiera quedado nuevamente reservada para la tierra de Israel. Pero es en esta edad cuando ellos salen por todo el mundo. Muy bien, analicemos esto. Para que esta revelación espiritual pueda venir sobre los cristianos, estos eventos que acabo de mencionar, que es la revelación espiritual. Revelación espiritual y consecuente. Para que esta revelación espiritual pueda venir sobre los cristianos y tener efecto, se necesitaba que le precediera la revelación general y causal. Recuerden que esta llega antes y durante para poder pavimentarle el camino. Así que Dios envía una revelación general sobre el mundo que le permite a la iglesia el desarrollo y el crecimiento sobre los asuntos de política, cultura, economía, tecnología y la sociedad. La acondiciona para que llegue esta revelación espiritual. Esta revelación llegó desde el siglo III antes de Cristo. La revelación general llegó desde el siglo III antes de Cristo. En el siglo III antes de Cristo, junto con las conquistas de Alejandro Magno, la helenización permitió que el mundo entero obtuviera un lenguaje universal, el griego. 250 años antes de Jesucristo, esto es 50 años después, el rey Ptolomeo II ordenó la traducción de los textos sagrados de los judíos del hebreo al griego y se obtiene lo que conocemos como la Septuaginta. Con el ascenso del Imperio Romano se logra unir al mundo por medio de la ingeniería, diseñando los romanos un sistema de caminos y carreteras que conectaron al mundo antiguo. Así que en el siglo I, que inicia la expansión o la edad de la expansión, culturalmente se tenía un lenguaje universal. Tecnológicamente se tenían carreteras para unir al mundo. Y ahora se necesitaba un movimiento político que permitiera que los cristianos salieran a expandir el evangelio por todo el mundo. Veamos el condimento político que nos da la Biblia. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Si usted sigue de cerca el crecimiento de la iglesia,
todavía hasta el capítulo 7 todos estaban cómodamente en Jerusalén, todos aquellos convertidos. Tuvo que venir una presión política por parte del gobierno para poder presionar a la iglesia, se desata una persecución y debido a esa persecución es que todos salen huyendo, pero podemos ver del capítulo 8 en adelante cómo es que en esa huida es como se empezó a extender el evangelio. Ellos, en la medida que iban huyendo, iban predicando a las ciudades que iban llegando o a donde iban a esconderse. Por ejemplo, aquí mismo en este capítulo 8 está la conversión del etíope por medio de Felipe, que llegó a Samaria. Después de ahí el Espíritu Santo lo llevó a Azoto. Entonces, en esta presión política es como los judíos empezaron a irse a predicar. Tenemos otro caso en Hechos 18, por favor. Versículo también 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Estos edictos eran situaciones políticas que orillaron a los judíos a estarse moviendo de un lado a otro. Y la primera expansión del evangelio nunca fue intencionada, nunca fue planeada. Fue la persecución, fue la presión lo que orilló a que los judíos llegaran a diferentes partes del mundo. Como se dan cuenta, la revelación general que vino al mundo los acondicionó para que pudieran ellos, en su revelación espiritual, cumplir esta misión. Ya que sin un lenguaje universal, el griego, su predicación hubiera tenido éxito. Pero el lenguaje que ellos usaron para predicar es el que les sirvió para expandir el evangelio. El lenguaje que ellos usaron, el griego, fue el que se utilizó para la Septuaginta, ya que los apóstoles usaron la Septuaginta para poder predicar. Era la versión que ellos tenían. Y sin las carreteras, ellos no hubieran podido llegar a diferentes destinos. Sin la persecución de los judíos y sin su expulsión, tampoco ellos hubieran llevado la comisión de predicar el evangelio. Así que todo esto se acondicionó para que el mundo pudiera vivir el inicio de la edad de la expansión. Claro, todo esto lo podemos enriquecer mucho más con más información histórica, pero creo que la idea es solamente presentar un botón de muestra. Veamos el otro caso de la siguiente edad, que es la edad de la inteligencia. Muy bien. Históricamente, esta edad se conoce como la edad de la Reforma. La Reforma aconteció gracias a la revelación general y causal que vino antes y durante el periodo en que se iba a recibir la revelación espiritual. Así que en la edad de la inteligencia, tecnológicamente en 1450 se inventó la imprenta, que hizo posible la propaganda religiosa e hizo posible la impresión de Biblias. Políticamente, en 1942 es el apogeo de la corrupción papal. Rodrigo Borgia es quien compra los votos de los cardenales, situación que lleva a que muchos católicos detesten este sistema. En 1534 se redacta la primera ley de supremacía. Esto ocurrió en Inglaterra, en donde se pone fin a la autoridad papal en la Iglesia de Inglaterra. Todos estos elementos, entre otros, condimentaron el escenario para que Martín Lutero tuviera éxito en su campaña.
Sin todo esto, no habría forma de que Lutero tuviera éxito. No habría forma que él tuviera el impacto que logró su trabajo en la Reforma. La Reforma de Lutero hubiera fracasado, porque se necesitaba una revelación general, recuerden, para acondicionar la política, la cultura, la tecnología, la sociedad, para que todo eso preparara el camino para la revelación espiritual. Algunos piensan equivocadamente que el éxito de la Reforma se debe al carácter de Martín Lutero, se debe a su gran intelecto, se debe a su gran valor para poder retar a Roma, pero en realidad eso está totalmente equivocado. Porque 20 años antes de Lutero existía un sacerdote todavía mucho más osado que Martín Lutero, Savonarola. Savonarola era un hombre más enérgico, tenía un carácter más fuerte y el reto que hizo contra Roma fue mucho más atrevido. Sin embargo, Savonarola no tuvo éxito porque la revelación general no le había condicionado, no le había pavimentado el camino. Por lo tanto, él fue uno entre los muchos que protestó contra Roma y fue sacrificado. Pero no es que Lutero haya sido mucho mejor que Savonarola. En base a mis estudios de la vida de Savonarola, creo que lo hubiera calificado todavía mejor como el mensajero. Pero la revelación general no había llegado, no estaba completa, no era consecuente, por lo tanto, no podía tener éxito el trabajo que hizo Savonarola. Faltaban muchos ingredientes. Por eso es que la Biblia nos habla de tiempo y sazón. Tiempo y sazón se dan simultáneamente. Para que llegue la revelación espiritual, forzosamente tiene que antecederle la revelación general y simultáneamente se van a desarrollar juntas, ya que esta llega antes y durante. Esto es en los diferentes ámbitos del mundo. Ahora, teniendo ya este panorama sobre lo que es la expansión, sobre lo que es la inteligencia, ahora es más sencillo asimilar la edad de la revelación. Estamos viviendo en la edad de la revelación y según Apocalipsis 10:7, es una edad donde espiritualmente el misterio de Dios se consumará. No habrá más misterios, no habrá más secretos. Aquello que Dios ha destinado revelar en esta edad tiene que quedar completada. Todos los secretos serán revelados. ¿Qué dice la Biblia sobre el secreto de la forma de la tierra? ¿Es esférica o es plana? Porque todas las teorías que hasta el día de hoy se han presentado, todas son hipotéticas. Ninguna de ellas es empíricas. Las pruebas empíricas apenas hasta este siglo las estamos viendo. Pero del siglo XX, inicios del siglo XX hacia atrás, incluyendo la teoría más famosa, la de Nicolás Copérnico, la de Galileo Galilei, la de Tales de Mileto, todas las teorías, absolutamente todas fueron hipotéticas. Ninguna de ellas fue empírica hasta este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia sobre la forma de la tierra? ¿Es esférica o plana? Bien, eso tendría que revelarse en esta edad porque esta es la edad de la revelación. En la edad de la expansión, ¿qué es lo que se procuraba? A lo largo de los primeros siglos, expandir el evangelio por todo el mundo. Esa es la comisión que Dios le dio a la iglesia. Prediquen, hagan discípulos, vayan a todo el mundo. Después llega la edad de la inteligencia. En la reforma hay que reestructurar lo que se había perdido. Y entonces Dios acondiciona todo para que se pueda reestructurar. Y Dios usa la inteligencia del ser humano para
recuperar las enseñanzas originales del principio, la Biblia, imprimir la Biblia, distribuir la Biblia. Esa es la edad de los reformadores también, no solo Martín Lutero, Ulrico Zwinglio entra como uno de los grandes reformadores, Juan Calvino, William Tyndale, aunque algunos de ellos solamente fueron traductores, aportaron para la reforma. Entonces, todos los ingredientes en la cultura, la política, la sociedad, la tecnología, todo se acondicionó para que pudiera funcionar la revelación espiritual. Bien, en esta edad tendría que repetirse lo mismo. Necesitamos una revelación general para obtener la revelación espiritual. Al igual que en las edades anteriores, Dios le quitó un velo a la ciencia. Y en 120 años de ciencia, el mundo ha avanzado mucho más que en los últimos 4000 años de lo que se conoció, ya sea de manera muy rústica, ciencia, o ya de manera más esquematizada, como fue en el siglo XVII después de Cristo. El concepto de ciencia, aún así, 4000 años de lo que se ha conocido como investigaciones, teorías científicas, y lo que hoy ya tenemos más estructurado como ciencia, pues esta ha avanzado más en 120 años. Desde el año aproximadamente 1900 hasta el día de hoy, ha avanzado más que 4000 años hacia atrás. Culturalmente podemos ver a una sociedad que exige la verdad por todos los medios. Estamos en la edad de la Odisea, que significa los derechos de la gente. Y es en esta edad cuando la gente exige, reclama, quiere conocer la verdad. Tecnológicamente hablando, tenemos el Internet. Gracias a él ahora tenemos acceso al conocimiento que antes era exclusivo de un sector único. El conocimiento era solamente para una élite privilegiada. Ahora la persona más analfabeta tiene acceso al conocimiento a distancia de un clic. También tenemos las redes sociales para compartir ese conocimiento. No se queda reservado. Aún para aquel que lo descubra, no se queda reservado. Hoy en día se puede compartir en 1 minuto y en 5 minutos muchas personas en todo el mundo están recibiendo ese conocimiento. Políticamente hablando, tenemos las fundaciones que brindan derechos a la sociedad. Derechos de saber, derechos de cuestionar, derechos de exigir. Fundaciones que en otras épocas tampoco existieron. Sin este escenario, no sería posible conocer todos los secretos. Sin esta revelación general, no estaría yo compartiendo todo esto con ustedes. Así que gracias a esta revelación, podemos tener la facilidad de confirmar lo que la Biblia nos ha enseñado sobre la forma de la tierra. Por ejemplo, tenemos cámaras de video hasta el siglo XX-XXI. Tenemos cámaras de video que pueden grabar en alturas la forma de la tierra. Hoy en día tenemos esas cámaras, ya no necesitamos preguntarle a los científicos, ya no necesitamos ver qué dicen los libros de ciencia, qué dice la comunidad. Hoy en día cualquier persona que tenga los medios puede comprar una cámara, un globo, elevarlo y tener acceso a una verdad que antes fue hipotética nada más. Tenemos el conocimiento científico a la mano por medio de los buscadores. Hoy podemos saber cuál es la versión de la NASA. Está ahí la página de la NASA a la vista de todos tienen acceso. Usted puede entrar ahí, pero también puede entrar a las fundaciones de los terraplanistas
para ver sus versiones, analizarlas. Cualquiera lo puede hacer. Esto no hubiera sido posible hace 100 años. Tenemos también a YouTube para presentar evidencias. Espero, por cierto, que estén revisando todo el material que les he recomendado. Hay 3 canales fuertes. Uno de ellos es el que ya he mencionado repetidamente, el de Oliver Ibáñez. Hay otro que se llama, no estoy seguro si es Naob o Naoba. ¿Perdón? Nahum. Nahum es un canal buenísimo también. ¿No lo has visto, ministro? Está fabuloso. La cantidad de material científico que se presenta ahí a favor del terraplanismo es increíble, increíble. Entonces tenemos a YouTube para encontrar evidencias. Tenemos personas que usan su derecho de expresión para cuestionar lo tradicional. Tenemos blogs, tenemos algunos canales de hombres que están cuestionando las versiones tradicionales de la ciencia. Todo esto es lo que nos hace posible hoy en día estar seguros dónde estamos parados como terraplanistas. Si no hubiera esta revelación general, créanme que yo estaría solamente echando mano de la versión tradicional más lo que tenemos en la Biblia, que relativamente, frente a tanta información científica, relativamente es poco, y es a lo que nos tendríamos que concretar. Pero si Dios tenía pensado que aquellas cosas que todavía siguen siendo un secreto en su palabra, revelarlas en su totalidad, necesitaríamos nosotros una revelación general para poder llegar a esa revelación espiritual. El mismo profeta William Branham echó mano de la ciencia, de la tecnología, de información que solo se pudo obtener en este siglo para predicar ciertos temas. Sin esa información general que él obtuvo, no hubiera podido desarrollar diferentes sermones. Por lo tanto, los predicadores estaríamos limitados, estaríamos aún quizás dudosos de lo que estamos interpretando o viendo en las Escrituras, pero gracias a la revelación general es que nuestra mente y nuestro corazón armonizan. Está armonizando la palabra de Dios con todo lo que se está descubriendo en esta edad. Así que podemos decir que tenemos una doble confirmación en base a todo lo que Dios hasta ahorita nos está mostrando simultáneamente con la revelación general. Preparo mi cierre. Lo dije en el tema anterior, o no recuerdo si el antepenúltimo, muchos de los terraplanistas no son cristianos. Por lo tanto, toda la información que ellos están dando sobre la forma de la Tierra no puede ser tendenciosa. Ellos no están pretendiendo favorecer una doctrina. Ellos simplemente están presentando sus postulados, pero la mayoría de ellos no son cristianos. Del canal Nahum no sabría, en el caso de Oliver Ibáñez, si es cristiano, pero aún así, él procura manejar su material cristiano muy independiente del material científico que nos presenta a favor del terraplanismo. Así que, hermanos, hermanas, concluyo. Si hay alguien que no esté de acuerdo con lo que hasta ahorita se ha presentado como una revelación bíblica de que la tierra es plana, bien, pues de alguna manera tendría que encontrar la forma de derribar todos los argumentos científicos que el terraplanismo, con material científico,
ha presentado a favor de una tierra plana. Y si con todo y eso, aún así alguien no está de acuerdo, bueno, yo quiero reiterar, como lo dije desde un principio, yo no soy dogmático, mi iglesia tampoco es dogmática, por lo tanto, no vamos a forzar su posición de nadie. Voy a dar yo completa libertad a mi iglesia, que cada uno de ustedes mantenga la postura que ustedes deseen, ya que, como lo expliqué en el tema anterior, necesitamos conocimiento, razonamiento y revelación. En la revelación yo ya no puedo hacer más. Creo que les he brindado el conocimiento que Dios me ha permitido adquirir de la Biblia. La forma en que usted lo razone depende de usted y la revelación depende únicamente del Señor. Así que hasta aquí nuestro tema de terraplanismo. ¿Y tenemos preguntas? Solo dos, pastor. Dos preguntas, muy bien. La primera, bueno, que le voy a pasar es tocante al tema. Esta dice, se habla continuamente del derretimiento de los polos por el calentamiento global. ¿Se desbordará el mar a los abismos? Yo creo que sí, y creo que no es un nivel muy alto que suba como para decir que dará todo cubierto, porque los datos que nos da la Biblia sobre esa inundación nos dejan ver que solamente desaparecerán ciertos continentes, las islas desaparecerán, como lo dice Juan en Apocalipsis, dice, y las islas huyeron. Bueno, ese es un aforismo para decir que las islas se van a hundir. Por lo tanto, creo que cuando va a subir el agua del mar no va a ser suficiente para que desborde el cinturón de los glaciares o en este caso de hielo que hay alrededor de la Tierra. Creo que solamente va a ser hasta cierto nivel. Son todas, ok. Bien, hermanos, espero que hayan disfrutado esta serie de terraplanismo como yo la disfruté. Y pues siguen pendientes algunas pláticas con algunos de ustedes. Estoy en la firme disposición de retomar el tema, como lo ofrecí en domingo pasado. Podemos charlar y si no estamos de acuerdo, podemos seguir siendo de la misma familia, esfuerzo y valor. Que Dios les bendiga.